Muy buenas a todos. En este segundo vídeo de problemas vamos a hacer ahora uno que nos piden de un tronco de cono, en el que nos dicen que ese tronco de cono sale de un cono total de 12 centímetros de altura, es decir, desde el vértice hasta la base existen 12 centímetros de altura y que además tienen 9 centímetros de radio en la base, es decir, que la distancia desde aquí, esta que estamos marcando en rojo, mediría 9 centímetros. Esta es 9 y la altura es 12. Nos dicen que calculemos el área lateral y el área total. Primero nos piden el área lateral, luego también el área total, a la cual tendremos que sumar las bases, del tronco de cono que se obtiene al cortar a 4 centímetros de altura. Es decir, que el corte que nos están pidiendo, según vemos aquí, tendría 4 centímetros de altura. Entonces la idea de este problema sería en un principio, como estamos viendo aquí, sacar ese triángulo del cual vamos a tener que obtener los datos. Ese triángulo es el que estamos viendo, vamos a borrar del todo aquí, es el que estamos viendo aquí. Está formado por la generatriz completa del cono y por el radio de la base mayor del cono y también por la altura del cono, evidentemente. Tenemos que ese triángulo tendría aproximadamente esta forma, tiene 12 centímetros de altura, puesto que nos están diciendo que la altura del cono es 12, estos serían 12. Tenemos 9 centímetros en la base, que es lo que nos están diciendo aquí arriba, y luego tendríamos que calcular o bien la generatriz mediante un teorema de Pitágoras o bien aplicando también una proporción, aplicando el teorema de Tales. Nos dicen que el corte se está produciendo a 4 centímetros. Este es el corte que se está produciendo, que es precisamente lo que estamos dibujando aquí. Si este corte se produce a 4 centímetros, estos 12 quedarán divididos en 4 en la parte de abajo y 12 menos 4 nos quedarían 8 en la parte de arriba. Esto quiere decir que se nos queda un cateto aquí en la parte de abajo en posición de Tales que no sabemos cuánto es su medida. Esa medida va a ser el radio pequeño, radio prima podríamos llamarle, puesto que nuestro radio, el radio que nos han dado como dato, es 9, es el de la parte de abajo. Entonces el de arriba de momento no sabemos cuánto es. Ese radio vamos a poder calcularlo mediante un teorema de Tales. Diremos que en el triángulo grande, vamos a hacer de nuevo el triángulo grande, tendríamos 12 de altura y 9 de base. Y en el triángulo pequeño que nos queda, tendríamos 8 de altura y radio prima, ese radio prima que tenemos ahí, o X según los datos del problema, para calcular la base. Pues aplicando el teorema de Tales diremos que 12 es a 8, como 9 es a R'. La R' sabemos que hay que calcularla multiplicando en cruz 9 por 8 y dividiendo entre 12, entre el elemento que queda suelto. Pues 9 por 8 dividido entre 12. Si aquí vamos reduciendo, dividimos por ejemplo entre 3 primero y nos quedaría abajo 4, arriba 3 y ahora 8 entre 4 serían 2. Nos quedaría 2 por 3, 6. ¿Vale? Si nos hacemos la cuenta con la calculadora y listo. R', que se me ha olvidado poner el prima, es igual a 6. ¿Vale? Así que ya podríamos calcular, si quisiéramos, las áreas de las dos bases, de la base pequeña y de la base mayor. De la base grande, área de la base grande, tendría que ser pi por r al cuadrado. Y el área de la base pequeña es pi por la r', en este caso la que acabamos de calcular, al cuadrado también. Esto sería pi por r al cuadrado es 9 al cuadrado, 81 pi. Vamos a dejarlo de momento así. Y el de abajo sería 6 al cuadrado, 36 pi. ¿Vale? Estos serían los datos de las superficies calculadas de las bases. Y para calcular el área lateral, la fórmula que teníamos era la de pi, que multiplicaba a la suma de los radios, r más r', multiplicado por la generatriz. La generatriz, siendo la generatriz en este caso, la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Esa generatriz es solamente la del tronco de cono, que sería esta zona de aquí. Así que si quisiéramos calcular este pequeño triángulo de aquí, pues podríamos hacerlo realmente de varias formas. Aquí se me ocurre que podríamos aplicar directamente un teorema de Pitágoras. Vamos a ver cuánto sería cada medida. Tenemos que la base total mide 9. Esta base de aquí mide 9. Y que la base pequeñita que acabamos de calcular mide 6. Es decir, que este rectángulo tiene 6 de base y 4 de altura. Por tanto, la base pequeña que nos queda aquí a la derecha, esta de aquí, que estamos marcando con el subrayador, sería 9 que tenemos del total, menos los 6 que nos quedan de X. ¿Vale? Entonces ese triángulo pequeñito, el cual vamos a dibujar aquí, tendría
3 de base y de altura tendría 4, ¿vale? Tendría 3 de base, que sería la recta de 9 menos 3. Este sería de 9 menos 6, perdón. Sería igual a 3. Y la altura 4, puesto que es la altura que nos dicen que están pegando el corte al cono. Si nos acordamos del problema anterior, del vídeo anterior, sabemos que directamente la hipotenusa aquí nos va a salir 5. ¿Que no nos acordamos? Pues podríamos calcular la hipotenusa como la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Es decir, raíz cuadrada de 16 más 9 de 25, que es 5. Por tanto, la generatriz que estamos buscando mide 5. Esa generatriz pequeñita que se nos queda aquí. Vamos a marcarla, por ejemplo, en verde, para que se vea bien. Sería esta generatriz la que estamos calculando. Así que si aplicamos ya la fórmula directamente, pues tendremos que esto es igual a pi por, en nuestro caso, r, que sería 9, más r', que es 6, pues 9 más 6 es 15, y multiplicado por la generatriz, que es 5, por 15 y por 5. 15 por 5 es 75 y esto sería 75 pi. Si hacemos entonces el área total, vamos a borrar este de aquí, y sería igual al área lateral, 75 pi, más el área de la base grande, 81 pi, más el área de la base pequeña, 36 pi. Esto en total nos da 75, sería 75 más 81 más 36. 192 pi, que si lo queremos poner como un número decimal normal, pues sería multiplicado por pi. Y esto nos da 603,19. 603,19. Y ya por último, nos piden que calculemos aquí en la parte de la esfera, en el problema número 4, nos dicen que la cortan a 20 centímetros, una esfera de 20 centímetros de radio, obteniendo en la sección un círculo de 16 centímetros de radio. Es decir, pegan un corte por aquí, de forma que la circunferencia que se obtiene, esa circunferencia de ahí, tiene 16 centímetros de radio. ¿Vale? Pues nos piden después que cuál es el área del casquete esférico que hemos separado de la esfera. Vamos a recordar que el área del casquete esférico es igual a 2 por pi por r y por h. De aquí podríamos multiplicar directamente porque conocemos los datos, el 2 evidentemente, el pi también, y también conocemos el radio. El radio nos dicen que es 16. Ese radio de casquete sería 16. Pero nos faltaría el dato de la altura. Vamos a colocarlo, por ejemplo, en lila. Ese dato de la altura sería precisamente la altura del casquete esférico, es decir, esta medida x que nos están dando. Sabemos que en total la x sumada con la y tiene que ser igual al radio de la esfera. El radio nos están diciendo que es 20, es decir, x más y tiene que ser igual a 20. Y también podemos ver que aquí se está produciendo un triángulo rectángulo, que sería este de aquí, el cual tiene 16 en una base, 20 en la hipotenusa y hay un cateto que desconocemos. Os voy a dar un pequeño truco para que veamos que ese triángulo del que hemos estado hablando en el vídeo anterior se repite muchas veces. Si el triángulo del cual hemos hablado antes, que tenía 4 en un cateto, 3 en otro y 5 en la hipotenusa, lo multiplicamos y lo agrandamos, por ejemplo, por 2, por 3, por 4, por 5, se van a ir convirtiendo en otros triángulos que tienen las siguientes medidas, ¿vale? Tendríamos, por ejemplo, si lo multiplicamos por 2, tendríamos un cateto que mediría 6, otro que mide 8 y la hipotenusa que mediría 10. Si lo multiplicáramos, esto sería por 2. Si lo multiplicamos por 3, nos va a quedar 9, 12 y 15. El cual, por cierto, nos ha salido también anteriormente. Teníamos 12 de altura, si nos fijamos en el cono anterior, 9 de base, y la generatriz, si lo hubiéramos calculado, pues la hubiéramos visto que es 15. Si lo multiplicamos por 4, pues de nuevo, tendríamos 4 por 3, aquí teníamos 12, el 4 por 4 sería 16, y 5 por 4, que sería 20. Si nos damos cuenta, como ya les decíamos, tenemos un cateto que mide 16 y una hipotenusa que mide 20. Es decir, si encontramos múltiplos de 5 y múltiplos de 4 en uno de los catetos, pues el otro cateto deberá ser múltiplo de 3. También tenemos que fijarnos que para pasar de 4 a 16, pues aquí hemos multiplicado por 4 evidentemente, y para pasar de 5 a 20 hemos multiplicado por 4. Entonces evidentemente esto va a tener que ser 12. La y nos va a salir seguro 12.
Lo comprobamos de todas formas con el teorema de Pitágoras. Aquí vemos que la hipotenusa, 20 al cuadrado, es igual a 16 al cuadrado menos i al cuadrado. Perdón, más i al cuadrado, son los dos catetos. Por tanto, la i al cuadrado es igual a 20 al cuadrado menos 16 al cuadrado, que es igual a 400 menos 256, que es 144. Por tanto, la i es la raíz de 144, que efectivamente es 12. ¿Vale? Esto es simplemente por si nos damos cuenta que esos números son múltiplos, ya podremos calcular cuánto vale eso. Pues la i nos ha salido que es 12. Por tanto, si el radio completo tenía que ser 20, diremos que la x tiene que ser igual a 20, que es el radio completo, menos los 12 que mide la y, es decir, x vale 8. Esa x precisamente era nuestra altura, la altura del casquete esférico que tendremos que sustituir en esta fórmula de aquí. Esto sería entonces 2 por pi por el radio, que es 16, y por la altura, que es 8. Pues 16 por 8 y por 2, 256, 256 pi, que si lo ponemos con número decimal, pues tendríamos 804,25. Igual a 804,25. En este caso son centímetros también, pues centímetros cuadrados. ¿Vale? Ya tendríamos aquí el resultado de ese casquete esférico que nos piden y ya con esto terminamos el vídeo, las explicaciones de los problemas y el tema.